Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque, créanme, el tema que les traigo hoy es de esos que te dejan con la boca abierta. Y es que hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más populares del momento, un actor que nos ha robado el corazón con su carisma y su talento, Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Can Yaman. Pero no hablaremos de sus nuevos proyectos, ni de sus romances. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación, porque Can Yaman no asistió al Festival de Cine de Venecia. Un evento de esta magnitud, repleto de estrellas, glamour y alfombras rojas, parecía el escenario perfecto para que Can Yaman brillara con luz propia. Sin embargo, su ausencia fue más que notoria y, por supuesto, desató una ola de especulaciones. Desde que se anunció la lista de invitados y se confirmó que Can Yaman no estaría presente, los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Algunos decían que estaba enfermo, otros que tenía compromisos laborales ineludibles, incluso hubo quienes aseguraron que se trataba de una estrategia publicitaria. Pero la verdad, mis queridos amigos, es mucho más compleja y, atrévanse a decir, más impactante. Antes de que les revele la verdadera razón detrás de la ausencia de Can Yaman en Venecia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Como saben, Can Yaman es un actor muy solicitado, tanto en Turquía como en Italia, donde ha cosechado un gran éxito gracias a series como Viola come il mare. Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndolo en un ícono no solo de la actuación, sino también de la moda y el estilo de vida. Por eso su presencia en un evento como el Festival de Cine de Venecia era casi obligatoria. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Can Yaman, un hombre que parece disfrutar tanto de la atención mediática y el contacto con sus fans, decidió mantenerse alejado de la alfombra roja veneciana? Pues bien, la respuesta, como les dije, es bastante compleja y tiene que ver con una serie de factores que se entrelazan y que, en última instancia, llevaron a Can Yaman a tomar esta decisión. El primer factor, y quizás el más importante, es el tema de la privacidad. A pesar de ser una figura pública, Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado a los medios y prefiere mantener su intimidad alejada de los flashes y las cámaras. En los últimos meses, ha sido objeto de una persecución constante por parte de los paparazzi, quienes han invadido su espacio personal y han publicado fotografías y vídeos sin su consentimiento. Esto no es solo una incomodidad, sino que roza el acoso y es comprensible que quiera protegerse de ello. Imaginemos por un momento estar constantemente vigilados, saber que cada paso que damos es observado y potencialmente fotografiado. Es una presión enorme y es fácil entender por qué Can Yaman, como cualquier persona, anhela un respiro. La privacidad es un derecho fundamental, y es lamentable que las celebridades tengan que luchar tan arduamente para preservarla. Esta situación, como pueden imaginar, ha generado en Can Yaman un gran estrés y ansiedad. Se siente acosado y vigilado constantemente, lo que le impide disfrutar de su vida y de su trabajo con la misma libertad y tranquilidad que antes. Por eso, la idea de asistir a un evento tan mediático como el Festival de Cine de Venecia, donde estaría rodeado de fotógrafos y periodistas las 24 horas del día, no le resultaba nada atractiva. No solo se trata de la presión de los paparazzi, sino también de la constante necesidad de estar en personaje, de mantener una imagen pública impecable. Un festival como Venecia es una maratón de eventos, entrevistas y apariciones, y para alguien que ya se siente abrumado, la idea de enfrentarse a esa intensidad puede ser simplemente inaceptable. Además, la presión de tener que interactuar constantemente con otros actores, directores y figuras de la industria también puede ser extenuante, especialmente si se encuentra en un estado de estrés y agotamiento. Otro factor que influyó en su decisión es su salud. Si bien no hay información oficial sobre una enfermedad o problema de salud específico, fuentes cercanas al actor han revelado que ha estado lidiando con problemas de estrés y agotamiento en los últimos meses. La intensa carga de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática han afectado su salud física y mental, por lo que necesita tomarse un respiro y cuidarse. Pensemos en la agenda implacable de un actor de su
A libre, rodajes que se extienden durante horas, viajes entre continentes para promocionar sus proyectos, entrevistas sin fin, compromisos con marcas. Todo esto pasa factura. El agotamiento no es solo físico, sino también emocional y mental. La constante presión para rendir al máximo, para cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, puede ser devastadora. Y aunque Can Yaman es conocido por su energía y entusiasmo, incluso los más fuertes necesitan un descanso. En este sentido, la decisión de no asistir a Venecia podría interpretarse como una medida de precaución, una forma de proteger su salud y evitar situaciones que pudieran agravar su estado. Can Yaman es consciente de que necesita descansar y recuperarse para poder seguir trabajando al máximo de su capacidad y ofreciendo lo mejor de sí mismo a su público. Priorizar la salud mental y física es un acto de responsabilidad y valentía, y es admirable que Can Yaman haya tomado esta decisión, a pesar de las posibles críticas o decepciones que pudiera generar. Es un mensaje importante para todos, especialmente para aquellos que se dedican a profesiones exigentes. El autocuidado es fundamental para mantener el equilibrio y poder seguir adelante. Pero eso no es todo, amigos. Existe un tercer factor, quizás el más sorprendente de todos, que también contribuyó a la ausencia de Can Yaman en Venecia. Y es que, según fuentes confiables, el actor estaría trabajando en un proyecto secreto que requiere de su total concentración y dedicación. Se trataría de un papel muy importante, un desafío actoral que le exige estar alejado de los focos y centrado en su preparación. Este proyecto es tan importante que incluso lo llevó a ausentarse de uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, lo que demuestra su compromiso y pasión por la actuación. Se rumorea que podría tratarse de una película de Hollywood, un papel que podría catapultarlo a la fama internacional y consolidar su carrera a un nivel superior. O quizás se trate de una serie de televisión de alto presupuesto con una trama compleja y personajes profundos que requieran una preparación exhaustiva. Sea lo que sea, está claro que Can Yaman está apostando fuerte por este proyecto y que está dispuesto a sacrificar otras oportunidades para poder dar lo mejor de sí mismo. Este proyecto, del cual no podemos revelar muchos detalles por ahora, sería una oportunidad única para Can Yaman de demostrar su talento y versatilidad como actor. Un papel que le permitiría explorar nuevas facetas de su personalidad y consolidar su carrera a nivel internacional. Por eso, la decisión de priorizar este proyecto sobre la asistencia al Festival de Cine de Venecia parece bastante lógica y comprensible. Imaginemos la emoción y la responsabilidad que siente al tener la oportunidad de interpretar un papel que lo desafía a superarse a sí mismo, a explorar nuevas dimensiones de su talento. Es una oportunidad que no se presenta todos los días, y es comprensible que quiera dedicarle toda su energía y atención. Además, hay que tener en cuenta que el Festival de Cine de Venecia es un evento muy competitivo, donde las estrellas luchan por destacar y llamar la atención de los medios. Para Can Yaman, que ya ha alcanzado un gran nivel de popularidad y reconocimiento, asistir a este tipo de eventos podría resultar contraproducente. Podría ser percibido como un intento de llamar la atención o de buscar protagonismo, lo que no encaja con su personalidad reservada y discreta. Can Yaman siempre ha preferido que su trabajo hable por él, y no le gusta participar en juegos de poder o en estrategias de marketing que considera superficiales. Prefiere concentrarse en su actuación y dejar que el público juzgue su talento por sí mismo. En definitiva, la ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia no se debe a una sola razón, sino a una combinación de factores que incluyen su deseo de proteger su privacidad, su necesidad de cuidar su salud y su compromiso con un proyecto secreto que requiere de su total dedicación. Una decisión que, aunque pueda decepcionar a algunos de sus fans, demuestra su madurez y su profesionalismo como actor. Es una decisión que refleja su integridad y su compromiso con su oficio, y que demuestra que está dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar y alcanzar sus metas. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus propias necesidades y prioridades. Tiene derecho a proteger su privacidad, a cuidar su salud y a tomar decisiones que beneficien su carrera. No podemos exigirle que esté presente en todos los eventos y que siempre complazca a su público. Debemos respetar sus decisiones y apoyarlo en lo que considere mejor para él. A veces la presión de los fans puede ser abrumadora, y es importante recordar que las celebridades también son personas con sentimientos y necesidades propias. Y hablando de sus fans, quiero aprovechar este espacio para enviarles un mensaje de aliento y optimismo. Sé que muchos de ustedes estaban ilusionados con la idea de ver a Can Yaman en Venecia,
pero estoy segura de que entenderán las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Recuerden que lo más importante es su salud y su bienestar, y que pronto tendremos la oportunidad de verlo brillar en nuevos proyectos y desafíos. La paciencia es una virtud, y estoy segura de que la espera valdrá la pena. Can Yaman es un actor talentoso y apasionado, y estoy segura de que nos sorprenderá con su próximo trabajo. Además, no olvidemos que Can Yaman siempre ha demostrado ser muy agradecido con sus fans y que siempre busca la manera de conectarse con ellos a través de las redes sociales y otros medios. Estoy segura de que pronto nos sorprenderá con alguna novedad o proyecto que nos hará olvidar su ausencia en Venecia. Así que mantengan la calma y la esperanza, que lo mejor está por venir. Quizás nos revele detalles sobre su proyecto secreto, o quizás nos sorprenda con un nuevo vídeo en sus redes sociales, compartiendo su día a día y conectando con sus fans de una manera más personal. Lo importante es mantener la actitud positiva y seguir apoyándolo en su carrera. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta investigación sobre la ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia. Hemos descubierto que la razón detrás de esta decisión es mucho más compleja de lo que imaginábamos, y que involucra factores como la privacidad, la salud y un proyecto secreto. Y quién sabe, quizás en el futuro podamos profundizar aún más en este tema y descubrir nuevos detalles sobre la vida y la carrera de Can Yaman. En resumen, Can Yaman no asistió a Venecia porque necesita proteger su privacidad, cuidar su salud y concentrarse en un nuevo desafío actoral. Una decisión que demuestra su madurez, su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Una decisión que, al final, lo acerca aún más a sus fans, mostrándole su lado más humano y vulnerable. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la explicación y si tienen alguna otra teoría sobre la ausencia de Can Yaman en Venecia. Me encanta leer sus opiniones y crear debate en la comunidad. Quiero saber qué piensan ustedes, qué teorías tienen, qué expectativas tienen para el futuro de Can Yaman. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la calma y la esperanza, que lo mejor está por venir. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde les traeremos aún más chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Los quiero.